Saludos para todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más queremos compartir con ustedes por unos momentos la bendita y gloriosa palabra del Señor. De antemano agradecemos a todos los hermanos y amigos por su atención, por sus oraciones. Y bueno, también queremos recordarles a los hermanos que para los que quieran, en especial pues yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque hay inquietudes en las personas y de pronto se piensa que el interés de nosotros es formar una iglesia nueva. Y cada que se predica el Evangelio o alguien sale predicando el Evangelio es con el bien de formar una iglesia nueva. La iglesia del Señor está formada desde antes de la fundación del mundo. Y realmente el propósito de nosotros es compartir la palabra del Señor con aquel que la quiera oír. El Señor Jesucristo nos capacitó y nos mandó a ir por todo el mundo y predicarle el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es sino uno, no hay más Evangelio, solamente hay uno. No hay una doctrina por encima de la palabra del Señor, aunque hayan quienes quieran presentar doctrinas y enseñanzas y usan versículos de la Biblia para sacar enseñanzas diversas. Bien, hay quienes están interesados en perturbar el caminar de los hijos de Dios. Y bueno, conocer un verdadero predicador y a un falso predicador realmente es fácil si la gente estudiara la Biblia, si la gente estudiara la palabra del Señor. Pero desafortunadamente tenemos que reconocer que a la mayoría nos da pereza estudiar, a la mayoría nos da pereza leer la Biblia y entonces nos acostumbramos a la enseñanza o doctrina que alguien nos quiera dar. Y nos gusta una iglesia por A o por B razón, porque se acomoda a nuestros caprichos, porque se acomoda a nuestros gustos, porque nos gusta cómo cantan, porque nos gusta cómo habla el líder. Bueno, todas estas cosas impactan la vida de uno para uno adaptarse a una congregación determinada. Iglesias verdaderas o denominaciones verdaderas no hay denominaciones verdaderas porque todas las iglesias tienen malos hombres, buenos hombres. En todas las iglesias, sin excepción, hay cizaña y hay buena semilla. Y entonces, lo que nos cuesta trabajo es saber qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque no estudiamos la palabra del Señor. Ese es el gran problema. Entonces, aquí transmitimos unos mensajes de la palabra de Dios. A algunos no les gusta que hablemos de estas palabras, a algunos no les gusta que visitemos sus congregaciones, se enojan por decir que la mayoría no les gusta, porque pues ellos quieren gente que se acomode a su sistema y a su manera de enseñar, y los líderes quieren gente que se pueda manipular. Y entonces a una persona que no sabe de la Biblia se puede manipular fácilmente, pero a alguien que estudia la Biblia es más complicado de manipular. Y entonces nos quieren manipular, meterle terror a la gente, no lo escuche, no hable con él, no se relacione con él, es un peligro. Pero entonces yo a esta clase de pastores yo los invito. Si usted es un hombre de Dios, si usted es un hombre que realmente está interesado en enseñarle la palabra de Dios a la gente, eso no tiene problema. Al enemigo no se ahuyenta tirándole agua caliente ni tirándole piedritas desde los púlpitos. No, al diablo hay que enfrentarlo. Y si usted considera que esta doctrina es del diablo y usted tiene a Dios, pues no le dé miedo. Entonces, vamos a enfrentarnos. Vamos a hablar la palabra de Dios de frente. Hacemos un programa como este, dialogamos, escogemos un tema y lo estudiamos y se lo mostramos a la gente. Yo estoy dispuesto a ir, o lo invito a usted a venir, y grabamos y transmitimos. A la gente merece saber la verdad. Yo le pregunto a los creyentes, ¿cuántos de ustedes están contentos si se dan cuenta que los están engañando? ¿Cuántos de ustedes van a una iglesia para que los engañen y les digan mentiras? ¿Cuántos de ustedes quieren
que les prediquen palabritas agradables al oído, que los hagan llorar, que los hagan reír, que los hagan emocionarse, pero que usted sabe que no es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a una iglesia para escuchar palabras y enseñanzas de hombre o van para escuchar la palabra de Dios? Bueno, yo voy a la iglesia porque quiero escuchar la palabra de Dios, pero cuando nos hablan doctrinas amañadas, enseñadas por hombres, entonces ahí sí tenemos un serio problema. Y alguien me dirá, bueno, ¿y entonces usted por qué va? Dije, porque uno tiene que aprender a que no todo lo que lo ponen por delante se lo tiene que comer. La Biblia dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Cuando usted va a un restaurante y pide comida, seguro que usted no se come todo. Usted no se come el pollo con huesos y todo. Usted no se come el pescado con espinas y todo. La Biblia dice que el oído es como el paladar. Gusta de los alimentos, así como el paladar gusta de los alimentos, el oído también gusta de las palabras. Y entonces hay que saber escoger qué le conviene a nuestra alma y qué no. La mentira nunca nos va a alimentar. La mentira no nos va a aprovechar. La mentira lo va a convertir a usted en un esclavo. La mentira lo va a convertir a usted en un títere del diablo. Y claro, hay una cuestión, por eso la palabra de Dios enseña que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Porque la leche adulterada no aprovecha lo mismo. Y entonces, ¿qué es adulterar? Adulterar es mezclarle a algo auténtico, a algo original, a algo genuino, meterle mezclas, echarle agua, doctrina de hombres. Y entonces con la Biblia los hombres están haciendo eso, adulterando, predicando un mensaje adulterado. El que no conoce la Biblia se lo traga entero. Pero los que estudiamos la Biblia sí podemos escoger qué pasamos y qué no pasamos. ¿Cuál es el interés entonces de nosotros predicar este evangelio? Ya lo dije en un programa anterior. Aquí se trata de desenmascarar a falsos predicadores. Si yo soy un falso predicador, si yo soy un falso profeta, si yo soy un engañador, es su deber, pastor, su deber es desenmascararme delante de su gente, y así usted se evita un problema de estar tirando piedras cada rato, y cuidado con los falsos, y cuidado con estos que estuvieron que nosotros, pero que ya no están, que por falsas doctrinas. Pues diga cuáles son las falsas doctrinas, pero con la Biblia en la mano, no con el manual de la iglesia, porque el manual de la iglesia es basura, eso no sirve para nada y usted lo sabe. Y si usted pretende enfrentar al Espíritu Santo con instituto bíblico y con estudios teológicos terrenales, eso no le va a servir. Le va a pasar a usted lo mismo que a Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, era un teólogo. Tenía la cabeza llena de letras. Era un hombre estudioso. Sabía de la ley, sabía de la Biblia, sabía de Moisés, y sabía tanto que él estaba convencido que estaba en la verdadera iglesia y estaba en el verdadero camino. Y estaba tan convencido que él se llevaba por delante el que se le atravesara. La Biblia dice que arrastraba a hombres y mujeres que no creían su idea religiosa, que no creían sus enseñanzas, que no creían en su doctrina. Y un día cualquiera se estrelló con el dueño de la verdadera iglesia del Señor. Un día cualquiera se estrelló con la columna de fuego, con el Dios de gloria, con el Jesús resucitado, y entonces ya usted sabe qué pasó de ahí en adelante. Tuvo su problema. Y entonces, cuando usted predica mentiras y engaña a la gente, usted tarde que temprano se va a encontrar con ese juego, porque las almas son de Dios, no suyas. Las almas son de Dios, no de una iglesia ni de un sistema. Todas las almas son mías, dice el Señor. Todas. Hasta de los malos y de los pecadores. Ahora cuánto más de aquellos que le quieren buscar. Bien, yo quiero tocar un tema corto, porque pues ya en esta introducción se nos fueron varios minutos, pero es que es necesaria. Tendremos que hacer varios programas, es necesaria. Estábamos hablando acerca de las visitas de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 8, dice la Biblia: cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y al Hijo del Hombre para que lo visites. Y ese es el tema que vamos a utilizar en este mensaje, en este pensamiento. Las visitas de Dios, cuando Dios nos visita.
Y entonces, ¿qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Estaba mirando en el capítulo 50 del libro de los Salmos, capítulo 50 de Génesis, y el versículo 24, Génesis 50, 24 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José era un profeta y él sabía que Dios iba a visitar a su pueblo. Cuando José da esta orden, muy probablemente transcurrieron unos 400 años aproximadamente después de esta profecía, cuando apareció la visita de Dios. Nosotros leemos en el capítulo 3 y el versículo 16 del libro de Éxodo, el libro siguiente a Génesis, capítulo 3 y el verso 16 dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces José profetiza acerca de una visita de Dios, y aquí 400 años después aproximadamente aparece esa visita de Dios. ¿Cómo nos visita Dios? ¿Cómo nos visita Dios? En el capítulo 18 de Génesis nosotros vemos a Abraham recibiendo una visita de Dios. No lo voy a leer, léalo usted en su casa. Capítulo 18 del libro de Génesis, Dios visita a Abraham. Y dice la Biblia que Abraham estaba en su tienda a la luz del día, muy probablemente a mediodía más o menos, cuando él ve 3 varones, 3 hombres. Y si usted estudia el capítulo 18 y 19 despacio, se va a dar cuenta que esos 3 varones no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen algunos, era Dios y 2 ángeles. Esos 3 personajes se sientan con Abraham y almuerzan con Abraham. Comieron pan, comieron becerro asado, dice la Biblia. 3 hombres, común y corriente. Entonces es bueno que usted tenga en cuenta que cuando Dios nos visita en un hombre. Es el Espíritu Santo en un hombre. Y Abraham sabía que ese hombre era Dios, y él habla con él. Abraham tenía una naturaleza bien especial. Y era que Abraham conocía a Dios prácticamente que cara a cara. Abraham sabía cuando Dios estaba en un hombre. Él se encontró con Melquisedec, que si usted estudia un poquito la Biblia se va a dar cuenta. Desafortunadamente el tiempo aquí es muy corto y uno no puede profundizar en estos temas que son muy hermosos, pero Melquisedec era el Señor Jesucristo, era Dios en un hombre. Y también en un hombre Dios visita a Abraham y almuerza con él. Y cuando Dios visita al pueblo de Israel, que se cumple la profecía, también lo visita en un hombre, en Moisés. Moisés era Dios en un hombre. Por eso es que aquí entramos en polémica cuando la gente le dice a los: no, es que ustedes siguen hombres y doctrinas de hombres. Bueno, es que los hombres de Dios, o Dios, se manifiesta en hombres, y el diablo también se manifiesta en hombres. Y a veces el diablo se manifiesta en unos hombres más finos que los que utiliza Dios. Yo no sé por qué a Dios le gusta utilizar unos hombres no tan finos. O por lo menos cuando se compara en la Biblia los hombres de Dios y los hombres del diablo en la Biblia, usted se va a dar cuenta que los hombres de Dios eran más elegantes, mejor presentados, tenían mejor apoyo. Por lo regular eran hombres ricos y poderosos y representaban grupos, denominaciones. Un ejemplo. En el tiempo de Elías estaba Elías, un campesino, de pronto no tan bien vestido. Y tenían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera.
Eran 850 profetas y a lo mejor bien educados, bien estudiados, bien vestidos, bien bonitos, porque los respaldaba el gobierno y bueno, yo me imagino que las vestiduras eran más elegantes. Pero ¿en quién estaba Dios? ¿En quién estaba Dios? Si comparamos a David y a Goliat, ¿quién tenía el respaldo más grande en cuanto a lo humano? ¿Quién? Goliat, su estatura, su entrenamiento de guerra. Yo no me quiero imaginar el físico de Goliat. Debe de ser impresionante solamente verlo, un hombre de casi 3 metros de altura, entrenado en la guerra. Yo me imagino a un hombre musculoso, grande, impresionante, sus espadas, sus armas. Y David, un muchachito, flacuchento tal vez, con una honda en la mano, con 5 piedras, contra arcos, contra flechas, contra escudos. Bueno, yo qué sé. Yo no podría en este momentico describir, pero era impresionante ver a Goliat. Y entonces usted ve a estos hombres, usted ve por ejemplo a Micaías, cuando le profetiza a Acab, que Acab y Josafat, los 2 reyes, son 2 reyes, ellos llaman quien les profetice para saber si van o no a la guerra. ¿Dios en quién estaba? En un profeta que ni siquiera lo querían llamar porque según Acab él nunca hablaba nada bueno. Porque esos hombres de Dios son una piedra en el zapato para los que andan mal delante de Dios. Ellos tallan, ellos son una molestia, tanto así que algunos prefieren matarlos, porque realmente es como la única solución, hay que matarlos. El problema es que matan a uno y aparecen 100, y si matan 100 aparecen 1000, estos se multiplican, ¿ve? Y el diablo sabe eso. ¿Cómo fue destruida Roma? ¿Cómo fue conquistada Roma? Mataban a uno, se lo echaban a los tigres y aparecían otro tanto en otra parte, hasta que Constantino se dio cuenta que matando cristianos no era un buen negocio. Eso lo único que hacía era regar más la semilla. Y bueno, todavía nos pueden matar, ese no es el problema. Yo siempre he dicho que aquí nos tenemos que morir de cualquier cosa. Y la mejor causa para uno morirse, yo personalmente pienso que la mejor causa para uno morirse es predicando a Cristo, predicando su palabra, predicando su evangelio. Entonces, bueno, que entendamos que cuando Dios nos visita en hombres. Por eso la segunda venida del Señor es en un hombre. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, esa es la máxima expresión de Dios, un hombre. Todos estamos de acuerdo que Dios estaba en un hombre. Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y realmente el Señor Jesús es toda la plenitud de Dios manifestada en un hombre. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en su segunda venida Él promete venir también en un hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Capítulo 25 de San Mateo, podríamos leer: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Qué es un hijo de hombre? A usted no le enseñan esto en su iglesia, yo sé que no, porque está prohibido, eso no se puede predicar en las iglesias. Ellos dicen que esas verdades no se pueden decir. A mí me las han dicho, eso es verdad, pero eso no se puede decir. Pero la Biblia habla de un hijo de hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el Hijo del Hombre, usted encuentra esa expresión a Jesús hablando varias veces del Hijo del Hombre. ¿Qué es un hijo de hombre? Pues es un hombre, es un hombre. Usted no espere que un hijo de hombre sea un ser que eche candela por los ojos y que despliegue rayos de luz y se vea impresionante como los pintan en los cuadros y como la gente cree. No, es un hombre sencillo. Usted puede comer con él, hablar con él, dialogar con él. Y usted solamente se da cuenta si es Dios o no, si usted conoce las Escrituras. Por eso Jesús dice: si ustedes no estudian las Escrituras, ustedes no van a saber quién soy yo. Y es más, si ustedes no estudian las Escrituras, tampoco van a saber quién es el diablo. Porque a veces le decimos Dios al diablo. Y a veces le decimos diablo a Dios. ¿O por qué cree que lo crucificamos? ¿Por qué cree que lo matamos? ¿Por qué era Dios? ¿Sabíamos que era Dios cuando lo llevamos al Calvario? No. A él lo llevaron al Calvario porque según la religión de la época, él era un diablo. Él era un endemoniado, él era un pecador, él era un rebelde, él no se sujetaba a los sacerdotes, él no se sometía a los gobernantes. Había que matarlo. ¿Y a quién matamos? Si hubiéramos sabido quién es Él, dice, nunca habríamos crucificado al Señor de gloria.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibimos? Porque creíamos que era el diablo. Él no respetaba al sacerdote, él no respetaba a los gobernantes, él no respetaba la religión de la época. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué no respetaba eso? Porque ustedes cambiaron la palabra de Dios por tradiciones, porque ustedes cambiaron la palabra de Dios por enseñanzas de hombres, porque ustedes cambiaron la palabra de Dios por doctrina de hombres. Y entonces la gente espera que Dios, manifestado en carne, se sujete a doctrina de hombres. Dios nunca se va a sujetar a una denominación. Dios nunca se le va a arrodillar a Satanás. Un hombre de Dios nunca se doblegará ante el poder de Satanás. Una vez el diablo lo intentó y le dijo, yo te voy a dar lo que quieras si me adoras. ¿Y él qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque solo a Dios servirás y solo a Él adorarás. Así que es solo a Dios a quien tenemos que adorar. Bueno, se nos fue el tiempo. Estaremos hablando de este tema porque hay que hablar de esto bastante con la ayuda del Señor. No olviden que el teléfono está anexo a la información acerca del canal. Usted puede llamarnos, hacer sus preguntas. Y también quiero dejar una dirección, los martes, luego tenemos que hacer unos cambios, luego estaré diciendo los días en los que tenemos unas reuniones de estudio. Esto es de estudio bíblico, queremos estudiar la Biblia con usted. Si usted quiere estudiar la Biblia con nosotros, lo invitamos a estas reuniones. Ya más adelante les estaremos informando la dirección y los días en los que nos vamos a reunir, porque la gente con la que estamos trabajando está en sus diferentes iglesias. No es nuestra intención de que dejen sus iglesias, no. Queremos trabajar con ustedes, pero que se queden en sus iglesias. Porque aquí la idea es que los pastores que nos están dirigiendo o creen el evangelio o van a ver qué van a hacer. Porque usted, si usted conoce esta Biblia, si usted se empapa de esto, usted tiene derecho a exigir. Esto es como cuando usted va a un restaurante. Usted va a un restaurante y pide una comida. Y usted no tiene por qué comerse lo que el mesero le quiera traer. Usted está pagando para comerse. Si pidió una sobrebarriga, es una sobrebarriga lo que le van a traer a usted. Usted no pidió churrasco, ni pidió pollo asado. Pagó para que le den una sobrebarriga. Si usted va a una iglesia, usted está ofrendando y diezmando para que le prediquen la palabra de Dios. Si le están hablando doctrina de hombres, de iglesia y lo que al pastor le dé la gana predicarle, usted tiene derecho a exigirle a ese pastor que le devuelva su plata. Que le devuelva su plata, porque usted se va para otro restaurante. O una de las dos, o se va el cocinero o se va el cliente. Algo tiene que pasar. Entonces aquí la cuestión es que los pastores o predican la verdad o busquen otra cosa que hacer. O si van a engañar, vuélvanse políticos más bien. Vuélvanse políticos más bien. No se meta a predicar el evangelio, porque el que no sabe manejar este juego se quema. El sacerdote que no sabe manejar este juego se quema. Dios les bendiga, estaremos hablando de este tema más adelante.